Ahora sí, entonces no estaba grabando. Entonces hoy día vamos a ver el desglose de aquellas facturas casuales, también le vamos a llamar así, o eventos casuales que generan débito fiscal, es decir, desde el punto de vista de ingreso presunto que genera el impuesto, ¿no? ¿Por qué digo presunto? Porque, espérenme, estamos compartiendo. Me van a avisar siempre si no estamos compartiendo. ¿Por qué digo presunto? Porque a ver, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una compra vía internet, ahora está de moda, ¿no es cierto? Entrar al internet o al marketplace, por ejemplo, y ver en la oferta un producto que yo necesito, hago el contacto y aquí, por ejemplo, en las estaciones del teleférico, correo, San Francisco es donde más se entregan esas ventas que se hacen a través de plataformas de internet, el marketplace y otros más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué generalmente hago? Yo hago una transferencia, por ejemplo, en QR. ¿Para qué? Para que se haga o se operativice la transacción. Entonces, ya desde un punto de vista de comercio, eso ya es un ingreso por venta, más allá de que sea facturada o no. Entonces, dentro de ello, se supone que los depósitos que se están haciendo en tu cuenta se está generando un ingreso para ti a través, por ejemplo, de una venta, es decir, estás vendiendo algo, ¿no? Estás vendiendo algo o estás en algún caso, estamos presumiendo, el servicio de impuestos presume que tienes ingresos presuntos grabados, es decir, grabados desde el punto de vista no solamente del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, si aparecen en tu cuenta 100.000 bolivianos, entonces es o por venta, te han pagado un servicio, has vendido algo, o en algún caso, por ejemplo, has recibido una herencia. En cualquiera de los tres casos estás alcanzado por un efecto impositivo. Por ejemplo, si recibes una herencia, tendrás que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ¿no? En este caso, herencia, ¿no? Si estuvieras vendiendo o prestando un servicio, entonces tendrías que estar alcanzado mínimamente por el RCIVA, siempre y cuando tengas un contrato de trabajo, por ejemplo. El RCIVA profesionales, si es que fueras o estuvieras prestando un servicio profesional bajo un contrato, o directamente estás recibiendo un sueldo que también está alcanzado por RCIVA, por el monto por lo menos, y si no, directamente alcanzado por el IVA y el impuesto a la transacción. Entonces de ahí surge el concepto presunto. Ahí entonces surge la necesidad de que el servicio de impuestos entienda que vos tienes ingresos, ¿no? Ingresos que en algún caso van a estar afectados, por ejemplo, con tasa cero, ¿sí? Quizá tú eres algún dueño propietario de algún negocio, estás retirando algunos bienes para tu consumo particular o estás donando en algún caso. Quizá has comprado algo y te han rebajado, entonces estás recibiendo un ingreso por una devolución que te han un descuento, por ejemplo, que te han hecho, o una devolución también de algún producto que tú estés vendiendo. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos ítems, cómo sería el tratamiento contable, cómo sería también la presentación del formulario 200 con cada uno de estos ítems, y al final vamos a ver un ejercicio conjunto, ¿no? Alguien me dirá, pero hay una empresa que tiene todo esto. Sí, enseguida vamos a ver, por ejemplo, ahí, a ver, les mostré aquí, miren, a ver, espérenme, vamos a dejar de compartir un ratito y voy a mostrarles ya estamos viendo, por ejemplo, en la pantalla aquí. Este es un término de referencia de una auditoría de la sociedad salesiana, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente, miren,
En este caso, aquí están los términos de referencia, qué tipo de auditoría tiene que ser, etcétera. No viene mucho al caso, pero lo que quiero mostrarles es esto. Miren, voy a ampliar un poquito. Las actividades que tiene la Sociedad Salesiana en todo el país, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, miren, la sede inspectorial, ¿sí? El Colegio Don Bosco de Cochabamba, que es educación, el Colegio Don Bosco La Paz, la editorial Don Bosco, ¿sí? Que dice varias actividades, miren, desde librería inclusive, si ustedes ven acá, ¿no? Dice, miren, librería editorial, punto de encuentro, que son actividades, librería editorial, punto de encuentro, ¿sí? En algún caso entonces, miren, el servicio de educación y el servicio de, por ejemplo, editorial, está exento de algún impuesto, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Otro colegio, Domingo Sabio, el Colegio de Don Bosco de Santa Cruz, la Escuela de Moyorina, que es una educación técnica, Radio Domingo Sabio, que es, como dicen, ¿no? Su actividad radial, seguramente aquí sí recibirá pauta publicitaria, aquí seguramente factura las pensiones del colegio, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de acá tiene un colegio básico también, ¿sí? Como ven, tiene televisión también, talleres, ¿no? En este caso también la universidad, ¿no? Otros proyectos, ¿no? Miren, confecciones, servicios sociales y en algún caso inclusive centro de eventos, ¿no? Entonces miren, inclusive tiene catering, ¿no? Entonces estas se llaman actividades y seguramente en esas actividades va a tener un conjunto de operaciones económicas, ventas si quieren, que van a generar ingresos, pero algunos de esos ingresos pueden estar con tasa cero, otros pueden estar exentos, puede haber descuentos, puede haber devoluciones, etc. Entonces, en la realidad operativa de muchas empresas hay que saber tomar en cuenta todas estas actividades para que nosotros podamos saber declarar el formulario 200, que es, digamos, más sencillo que el formulario 400. Entonces, eso es lo que vamos a empezar hoy día. Y al final, como les decía, vamos a hacer un ejercicio conjunto donde todo esto vamos a entender cómo debería mostrarse con unos asientitos sencillos que los vamos a ver, ¿ya? Entonces, en primera instancia vamos a empezar a ver estos ejercicios. Todos estos ejercicios que vamos a ver va a estar en la plataforma, ¿sí? En la plataforma. Entonces vamos a empezar a ver uno por uno y lo que yo les voy a mostrar, voy a ir abriendo y cerrando el ejercicio y ustedes van a tener en la plataforma entonces estos ejercicios, ¿ya? Entonces, a ver, primero vamos a compartir pantalla. Ahora, como ayer hemos visto entonces las casualidades así de compras, ahora vamos a ver también esas casualidades o casuísticas que tiene que ver con, en este caso, las ventas, ¿no? Entonces miren acá, a ver un poquito, voy a reducir, si no se ve me dicen, ¿sí? Un poquito vamos a reducir el formulario acá, ¿sí? Para solamente entender. Entonces vamos a empezar, en este caso dice, con la primera parte, que son las ventas grabadas a tasa cero. Obviamente ya hemos hecho ahí el ejercicio de venta de bienes, luego vamos a hacer exportaciones, que tiene su tratamiento especial y su formulario especial con el formulario 210, pero también se declara aquí las exportaciones, entendiendo entonces que acá en el formulario 200 todos aquellos ítems como devoluciones, descuentos, retiros personales, ventas a tasa cero, las ventas propiamente dicho y las exportaciones tienen que ver con ingresos presuntos, y ahí surge la determinación del débito fiscal o el impuesto que se debe a el fisco por la generación de ingresos, ¿no? Entonces ayer hemos visto las ventas en un ejercicio sencillo, hemos visto un poquito, vamos a dejar de lado las exportaciones porque lo vamos a ver con más detalle y vamos a empezar entonces a discriminar cada uno. Hoy día en este primer ejercicio, vamos a ver ahora ventas a tasa cero. Entonces tengo un archivo, ustedes se van a dar cuenta que dice en este caso, por ejemplo, a ver, les mostraré así
va a estar así en la plataforma. Estos cursos, miren: 1, ejercicio editorial, libros nacionales, tasa 0 y su formulario. Formulario 200 IVA, tasa 0, libros nacionales. Ejercicio 2, exento turismo asistido comunitario, su formulario. Ejercicio de bienes retirados y así, ¿no? Los 5 campos que tenemos ahí para que ustedes lo vayan analizando. Así tal cual está aquí en mi carpeta, va a estar también en la plataforma de los archivos para que ustedes lo puedan ir repasando. Entonces lo que vamos a explicar ahora es primero cómo se genera el ingreso, cómo se contabiliza y cómo se presenta ese ingreso en la venta o en el formulario de 200 en este caso. Entonces vamos a suponer, ya no voy a hacer el asiento propiamente de venta común, le vamos a llamar así, en este caso los 10.000, que es una venta común, ¿no? La venta común en este caso, y vamos a empezar a tomar en cuenta de dónde sale estas tasas, estas ventas a tasa 0, ¿ya? También en la plataforma, vuelvo a explicarles, va a haber estos temas. A ver, espérenme, estoy colgando estos temas que son los temas que respaldan lo que estamos hablando, ¿no? Ayer, por ejemplo, RS IVA de compras, RS IVA de ventas, son guías, textos que ustedes lo pueden ir leyendo. Entonces lo mismo va a surgir para cada uno de estos ejercicios que vamos a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, entonces vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de en dónde o cuál es la base, en este caso, de la determinación de tasa 0 del impuesto. Entonces eso lo van a leer ustedes para que más o menos tengan un respaldo conceptual de qué es cada una de estas actividades que estamos haciendo. Entonces, ventas a tasa 0. En este caso, las ventas a tasa 0, voy a ampliar y voy a reducir, si no se ve me dicen. Entonces, de alguna manera, sí, las ventas a tasa 0 son aquellas ventas que no están alcanzadas por el IVA desde el punto de vista del cálculo del débito fiscal IVA, ¿ya? Estas ventas, eso no quiere decir que no tienes que presentar en tu formulario, en tu registro de compras y ventas, como hemos visto ayer, tienen sus casillas especiales para determinar estas ventas a tasa 0, ¿no? Estas ventas a tasa 0 entonces tienen que ver con la venta de bienes que están gravados pero que no se calcula el débito fiscal IVA, es decir, son ingresos que recibes pero para fomentar, por ejemplo, en este caso, la lectura nacional, ¿no? La cultura, si quieres, de textos en el país, hacen que estos estén alcanzados por esta tasa 0. Ojo que no es solamente esto. Por ejemplo, el transporte internacional, ¿sí? Es decir, si tienes un contrato, tiene que estar respaldados obviamente ingresos por contratos, por ejemplo, de transporte de soya al puerto de Matarani, Santa Cruz, puerto de Matarani en el Perú, por ejemplo. Entonces, ese ingreso, si bien está facturado, está declarado en el RSB y tiene que estar declarado en el formulario, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tasa 0, que es distinto a la exportación. Entiendan que exportación es empresa minera que produce propiamente minerales, entonces está exportando minerales, pero para exportar minerales contrata transporte internacional. Ese transporte internacional hasta puertos como Matarani, Arica, etcétera, es un transporte internacional que tiene su propia ley y hace de que este servicio de transporte no esté alcanzado por el débito fiscal. Eso no quiere decir de que no presentes RCB, de que no presentes formulario, de que no tengas NID, etc. Todo lo normal, solamente que no pagas, si quieres valga el término, el IVA, ¿no? Entonces, entre estas ventas grabadas a tasa 0 está, por ejemplo, el transporte internacional, un transporte de carga entre Santa Cruz y el puerto de Matarani. Ponte, nos cobran 10.000 bolivianos el transporte, 10.000, 15.000 más o menos está el transporte Santa Cruz Puerto Matarani, que no va a pagar, valga el término, IVA. Otro, la venta de moneda extranjera, ¿no? Es decir, las casas de cambio, por ejemplo, te dan factura por la venta, pero
no están alcanzadas por el IVA, ¿no? Otros, por ejemplo, no sé si acá, por ejemplo, en el multicine, en el megacenter hay esas salas de juegos electrónicos. Vos vas, cambias tus 20 bolivianos en billete por 20 bolivianos en moneda para los juegos, te dan una factura, solamente por el cambio de moneda o la fracción, si quieren, de los 20 bolivianos a monedas, y te dan una factura. Entonces, ese tipo también de actividades, tanto como venta de moneda extranjera como cambio de sencillos, entre comillas, también están con este aspecto de tasa cero, ¿no? Según, por ejemplo, lo más común, lo más conocido, perdón, se nos ha ido, lo más conocido entonces para aquello que es el ¿cómo se llama esto? La tasa cero es la venta de libros extranjeros, ¿no? La venta de libros extranjeros y nacionales, ¿no? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, esta venta, si quieren, de libros está apoyada por la tasa cero, es decir, libros de colegio, libros, inclusive novelas, etcétera, que sean inclusive importadas, como Harry Potter, digamos, ¿no? U otra, están alcanzadas por el tasa cero, siempre y cuando, ¿sí? La librería, por ejemplo, solicita el servicio de impuestos amparado en la ley 366, que es también llamada ley Óscar Alfaro, y que tiene la facultad o por nuestro objetivo de fomentar la lectura. Entonces, con este caso es tasa cero, pero hay que solicitar el servicio de impuestos, no es de oficio, como se dice, es decir, sacas tu NID y ya directamente no tienes que pagar el IVA, no, tienes que solicitar, sustentado en la ley de fomento a la lectura, que es la ley 366 Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay que solicitar, ¿no? Hay que solicitar que exista sí o sí la autorización del servicio de impuestos, para que de esta manera nosotros podamos registrar, si quieren, este documento de tasa cero. Espérenme, vamos a reducir esta pantalla porque nos está molestando. Espérenme un ratito. Bien, como les decía, ¿no? Hay que solicitar entonces la exención de ese impuesto. Entonces, en este caso, nuestro ejercicio dice que, por ejemplo, la editorial Don Bosco, aquí entonces tenemos el formulario de la editorial Don Bosco, más allá del periodo, etcétera, lo que nos interesa es esto, ¿no? En este caso dice, estamos vendiendo 40 agendas importadas. Una agenda ya no es un libro. Ustedes saben que una librería editorial tiene la particularidad de vender, por ejemplo, colores, no sé, pues, ¿no? Hasta mochilas, digamos. Entonces hay que saber diferenciar qué está alcanzado por la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
perdón, la ley Óscar Alfaro, que es el fomento a la lectura. Entonces, los libros sí están alcanzados por este concepto de tasa cero, no así otros insumos o ítems que vende la librería editorial, como las mochilas, por ejemplo. Entonces, en este caso estamos vendiendo, dice, 40 agendas a 250 por un total de 10.000 bolivianos. Entonces, el asiento es el que ustedes conocen, ¿no es cierto? Más allá que se reciba en caja o banco, el efectivo genera el impuesto a la transacción, 3% de 10.300, y eso genera el 13% del débito fiscal IVA, ¿no? En este caso, entonces, estamos alcanzados por este impuesto por la venta de ¿qué? En este caso de las 40 agendas, ¿no? Entonces, estas 40 agendas sí están alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en este caso el débito fiscal IVA en la venta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, vamos a aceptar a alguien que nos está solicitando. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes como declarantes de impuesto, contadores, dueños, propietarios, asesores de la empresa, tienen que entender que nosotros tenemos que discriminar estos aspectos. Entre ellos surge estas ventas, las ventas de bienes y servicios, lo común que hemos visto ayer, los 10.000. Pero además dice el ejercicio que se están vendiendo 40 libros de Editorial Don Bosco para el sistema regular de educación, ¿no? En este caso, como ven, el asiento es similar. Estamos recibiendo en banco en este caso 1.400 bolivianos, ¿sí? En este caso, entonces, dice, estamos recibiendo una venta de 1.400 bolivianos por libros nacionales, pero como ven, no genera el impuesto a la transacción, ¿sí? Tampoco genera el débito fiscal IVA ni el impuesto a la transacción por pagar, porque aquí se habla del exento, ¿no? En este caso, entonces, acá nos hemos equivocado, ¿sí? Estamos viendo dice 10.000 bolivianos, ¿no? Acá nos hemos equivocado, entonces. 10.000 bolivianos, ¿no? 10.000 bolivianos, ¿sí? Más allá del costo de ventas, etcétera. Entonces, los 10.000 bolivianos, en este caso, es un ingreso, por eso es un ingreso que se llama presunto. Pero como ven, no estoy sacando el 13% porque no está alcanzado por el IVA, no está alcanzado por el IVA. De la misma manera, entonces, apoyado en la ley 366 Óscar Alfaro y la resolución nacional de directores 1019 del año 2013, de la misma manera los libros extranjeros que fomentan la educación boliviana tampoco están alcanzados por el impuesto, ¿no? Obviamente hay que solicitar el servicio de impuestos y ellos te van a pedir una lista de libros que vas a vender en tu librería. Por ejemplo, hay novelas que no están alcanzadas por esto, ¿no? Libros, por ejemplo, o revistas en algún caso, que no están alcanzados por este impuesto. Pero acá, entonces, como estos libros son para la formación profesional, también los libros extranjeros están exentos del IVA. Entonces estamos vendiendo, dice, 18.000 bolivianos, 18.000 bolivianos en este caso, para la venta de libros extranjeros, ¿no? Entonces miren, tampoco estoy pagando el impuesto a la transacción, ¿no? Porque estamos exentos, tampoco hay débito fiscal, etcétera. Entonces, mucho más sencillo el asiento, pero de alguna manera sí estoy registrando el ingreso presunto, en este caso de los 18.000 en este asiento. Entonces, dos transacciones, en este caso dice 10.000 más 18.000, que yo tendría que registrar acá, ventas a tasa cero, ¿no? En este caso, entonces, como ven, las ventas de las agendas están acá registradas como una venta común, los 10.000, ¿no? Los 10.000 que estamos viendo en el ejercicio, y las otras ventas, que son en este caso 10.000 también de libros nacionales y 18.000 de libros internacionales. En este caso tendría que registrar esos 18.000 en esta columna, que es las ventas a tasa cero. Voy a modificar acá los 18.000 y van a ver que el impuesto va a cambiar. Miren, en este caso, miren, impuesto cero y sigue 1.300. ¿Por qué? Porque acá en nuestro asiento contable, si quieren, de la venta de las agendas, los 1.300 se generan de estos 10.000. De la venta de las agendas, el 13% de 10.000
1300. Por eso acá en el formulario tengo esto, miren, 10.000 y genera los 1300. Vamos a poner, si modificar aquí a 20.000, entonces genera, ¿no? Entonces en este caso son 10.000 bolivianos de venta a los 1300. Estos 18.000, ¿no? Estos 10.000 más los 18.000, los 28.000, van a ver que no va a afectar al impuesto, no ha calculado el IVA si quieren por esa tasa exenta, pero hay que declararlos acá. Entonces, como ven acá, miren, estoy registrando los 28.000, pero no afecta al impuesto, ¿no? Entonces así tendría que yo empezar a tratar. Inclusive, como ven, ¿no? Aquí yo tendría que tener la cuenta, si quieren aquí, ¿no? Ingreso por ventas, en este caso, ingreso por ventas, digamos, lo vamos a llamar así, ingreso por ventas simplemente, ¿no? En el otro caso puedo discriminar inclusive mis cuentas, que voy a llamarlo aquí ingreso por ventas, por ejemplo, tasa 0, ¿no? Entonces yo tengo que saber realizar mi plan de cuentas para que yo tenga mayores que me ayuden a registrar estos importes. ¿Por qué? Porque sé que voy a presentar un formulario en el cual voy a tener que discriminar este ingreso con ventas a tasa 0, ¿sí? Este ingreso con venta a tasa 0, como también el ingreso común y corriente, si quieren, ¿no? Entonces yo tengo que inclusive saber diseñar mi plan de cuentas. Entonces, como ven acá en el formulario, no ha afectado. Ya después las compras, nos vamos a ver en otro momento estas compras. Vamos a poner que son 8.000, genera el IVA, ¿no? Más allá de que haya o no un descuento, y genera el crédito fiscal. En este caso dice 1.300 débito fiscal. Hemos comprado por 8.000 bolivianos las compras en este caso, ¿no? Y genera, dice, un impuesto en este caso, un total, ¿no? De 260 que tengo que pagar. Entonces, de esa manera no afecta mucho al formulario, pero sí hay que saber declarar estas ventas de tasa 0. Entonces, más adelante vamos a ver un ejercicio conjunto, pero acá estoy viendo ítem por ítem con un ejercicio. Pasemos al siguiente ejercicio, que son las ventas grabadas en operaciones que no son objetos del IVA y el valor atribuido a bienes y servicios retirados, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme un ratito salir para abrir. Voy a ir cerrando así para no confundirnos tanto el ejercicio 1, el ejercicio 2, etcétera. Espérenme, vamos a abrir ahora el número 2, ¿no? Espérenme. Ya, como les decía, entonces ustedes van a tener en la plataforma cada uno de estos ejercicios, así como el ejercicio conjunto también. Entonces, lo que ahora nosotros vamos a ver es esto que se llama la segunda columna, que es en este caso, por ejemplo, el turismo receptivo, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Si no estoy compartiendo, me van a avisar, porque como estoy cerrando, abriendo archivos, ustedes a veces se me va. Entonces, esperen, estamos... Ya, entonces tenemos el formulario 200 también, de la misma manera en este caso. Y ahora vamos a hablar de esto, ventas no grabadas, operaciones que no son sujetas al IVA, ¿no? Operaciones que no son sujetas al IVA. Espérenme, creo que alguien está solicitando, sí, espérenme. Ya, entonces acá tenemos ahora estos que no están alcanzados por el IVA. Por ejemplo, ¿quiénes no están alcanzados por el IVA? Hay varias actividades que, vuelvo a repetir, todo tiene que ser solicitado, no hay de oficio siquiera, tiene que ser solicitado al servicio de impuestos en el momento de solicitar el NID, o en el momento de dar un alta a una actividad, o simplemente el cambio de actividad. Por ejemplo, si yo soy un profesional, digamos, he abierto mi empresa de una empresa unipersonal, digamos, de odontología, ¿no? Entonces, si yo me constituyo como empresa, entonces tengo mi NID de empresa. Pero si estoy prestando servicio profesional, puedo hacer el cambio de mi NID empresarial a mi NID de profesional independiente. Entonces puedes cambiar, y en cualquier momento también puedes cambiar esto.
¿Qué actividades son aquellas que no están grabadas por el IVA? ¿No? Por ejemplo, a ver, voy a ampliar un poquito para explicar la teoría. Ya, la ley 2064 del año 2000, miren, desde el año 2000 hablamos de reactivación económica, ¿no? Entonces, empieza a apoyar, por ejemplo, esta ley 2064 a lo que es ya los incentivos tributarios, ¿no? Quizá ahora también necesitamos una ley de incentivo tributario para, por ejemplo, los emprendedores, pero en ese momento, en el año 2000, estaban surgiendo las comunidades originario campesinas que presentaban o prestaban, por ejemplo, servicios comunitarios, servicios de turismo, hotelería comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, la ley, en este caso 2064, faculta a el turismo, por ejemplo, a los operadores tanto nacionales como comunitarios, que sean operadores del turismo receptivo, es decir, que la gente venga, por ejemplo, llegan varios actores de incógnito, inclusive llegan al Salar de Uyuni, a las reservas del Madiri, etcétera, que en muchos casos existe hoteles tanto privados como comunitarios que se llama turismo receptivo, ¿no? En este caso entonces inclusive se vende, digamos, en el exterior la maravilla que es, digamos, el Salar de Uyuni, y la gente compra en el exterior estos paquetes. Entonces esas ventas de esos paquetes turísticos están exentos del IVA, ¿no? En ese caso entonces los establecimientos de hospedaje como hoteles comunitarios, si ustedes van a poblaciones como en Potosí, por ejemplo, las aguas termales de Chaquí se llama, claro, los hoteles no son de 5 estrellas, ¿no? Pero hay un hotel que te sirve como refugio. Entonces ahí hay un turismo receptivo, ¿no? De esa manera entonces el hotel, la infraestructura, ¿sí? Nos está prestando un servicio, ¿sí? Que se llama turismo receptivo. Entonces estas operaciones de turismo receptivo están exentas del IVA, no están grabadas por el IVA. Entonces en este caso, como ven, miren, acá dice, estamos recibiendo a una delegación española, ¿sí? En la reserva del Madiri, entendiendo que nosotros somos una empresa de turismo comunitario en este caso. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es eso, ¿no? Estamos recibiendo esta delegación, si quieren, y desde ese punto de vista entonces lo que nosotros ahora vamos a registrar un ingreso por ventas, ¿sí? Pero que en este caso sí está sí alcanzada por el IVA, ¿no? Pero desde el punto de vista de aquello que significa el turismo receptivo, ¿no? Entonces en este caso, como ven acá hemos puesto directamente el IVA del 13%. En este caso entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer en este caso es recibir 100.000 bolivianos en banco. No genera el impuesto a la transacción, por lo tanto no tendría que generar tampoco el impuesto del débito fiscal. Por eso acá lo hemos puesto para que se diferencie los 87.000, los 13.000. Aquí directamente el ingreso tendría que ser los 100.000 y no habría tanto débito fiscal como impuesto a la transacción. ¿Por qué? Porque, como su nombre dice, son ventas ventas que no están grabadas u operaciones que no son sujetas al IVA, ¿no? En este caso entonces, como ven acá en el formulario, ¿sí? Un poquito para sustentar también esta parte, ventas, ¿sí? ¿Qué ventas podrías recibir? Por ejemplo, el hotel, en este caso el servicio comunitario. Acá en nuestro ejemplo dice, para que entendamos un poquito qué está alcanzado por el IVA y no, dice, se alquila el salón Patujú, tenemos un pequeño salón en el hotel, a la cooperativa Flor de Mayo para su asamblea por bolivianos 5.000. A eso ya no es turismo receptivo. Por eso acá miren, recibo en banco los 5.000. Si ya está alcanzado esto por el impuesto a la transacción, 3% de 5.150, si genera el débito fiscal, el impuesto a la transacción, es como un común y corriente. Entonces toda actividad que no signifique turismo receptivo, es decir,
esta asamblea que está haciendo la misma población, que en este caso dice es una cooperativa, entonces sí está alcanzado por el IVA. De ahí surge estos 5.000 de venta común y corriente. Pero ¿qué habíamos tenido en el turismo receptivo? En este caso dice una delegación española que nos ha pagado 100.000 bolivianos, ¿sí? Y una delegación cruceña nacional también, que en este caso nos ha pagado 10.000 bolivianos. Entonces el turismo receptivo nacional y extranjero no está alcanzado por el IVA. Hay otras actividades que no están muy normadas todavía, por ejemplo las empresas comunitarias, que de alguna manera también no están alcanzadas por el IVA, pero hay que saber tratar la operación. Ahorita quizá necesitamos una nueva norma de alguna manera, a fomentar, por ejemplo, el emprendimiento privado, y que por un tiempo por lo menos esas actividades no estén alcanzadas por el IVA. Los siguientes gobiernos, por ejemplo, verán seguramente eso. Entonces 100.000 más 10.000, entonces en este caso miren los 10.000 que no están alcanzadas por el IVA, por lo tanto no altera aquí el 13% del débito fiscal, que lo hemos registrado acá. Miren, el 13% del débito fiscal son los 650 solamente de los 5.000 bolivianos, que es la actividad que sí está grabada por el impuesto, al esta no ser una actividad de turismo receptivo. Entonces, como ven, en los ejercicios estamos haciendo las ventas comunes más particularidades de estas cosas, que más adelante vamos a ver un ejercicio ya con todas las actividades en una empresa que hace distintas actividades, como hemos visto hace un momento, como es la sociedad salesiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera es que las ventas no grabadas son especiales en este ejemplo del turismo receptivo, por ejemplo. Si es que hay alguna pregunta, no duden en preguntar. Entonces, así vemos esta columna. Ahora pasemos a ver lo que es el valor atribuido a bienes y servicios retirados del consumo particular. Aquí vamos a ver donaciones, es decir, nosotros donamos, por ejemplo, somos una empresa que hace comida balanceada para animal, Sofía, por ejemplo. Donamos a un albergue de perritos, no sé, 100 bolsas de alimento balanceado. Entonces, en ese caso, esa es un retiro, ¿no? Un retiro que será por una donación para consumo de particulares e inclusive de la propia empresa, que tampoco está alcanzado por el IVA, ¿no? Entonces, de esa manera, no es que no esté alcanzado, sino hay que saber qué no está alcanzado y qué está alcanzado, ¿ya? Entonces, dejo de compartir para cerrar nuevamente el ejercicio y abrir el otro ejercicio. Vuelvo a repetir, este ejercicio lo van a tener ustedes en la plataforma para que los puedan bajar. Mientras abre el archivo, si hay alguna pregunta. Ya, entonces vamos a ver ahora primero de estos bienes retirados para consumo de particulares y propios, y luego vamos a ver lo que son propiamente las donaciones, ¿no? Las donaciones. Entonces no es regalar por regalar. Donas está alcanzado por el IVA, a diferencia de las otras actividades que son los exentos. En este caso donas, y esto está alcanzado por el IVA, ¿no? Entonces hay que saber este tipo de tratamiento tributario en el caso de los posibles ingresos presuntos, ¿no? Espérenme, vamos a ver, ahora sí. Entonces miren, tenemos aquí la empresa Camargo, ¿no? En este caso dice que se está retirando bienes para el consumo particular por 10.000 bolivianos, ¿no? Entonces, en ese caso, los 10.000 bolivianos, que es el consumo de particulares, en este caso, por ejemplo, dice, retiramos, acá estamos con nombre del gato fiel, dice, retira de su inventario un televisor con un valor de 4.500 para el uso de la sala de marketing. Entonces, imagínense que nosotros vendemos electrodomésticos, etcétera, y entre ellos televisores, y necesitamos uno para que haga la publicidad en el departamento de mercadotecnia. En ese caso, entonces, no hay en sí una venta, por eso una venta en efectivo. Por eso aquí estoy registrando a una cuenta de gasto que se va a llamar bienes retirados para el consumo particular
e inclusive puede ser propio, una cuenta de gasto, y que estamos generando el impuesto, en este caso IVA. ¿Por qué? Porque ese consumo por nosotros mismos genera una cuenta de ingresos. Si bien aquí le estamos llamando ingreso por ventas, no genera en sí un ingreso por ventas, porque este es un ingreso monetario. Entonces aquí podemos utilizar la cuenta ingresos, en este caso presuntos, o en algún caso ingresos también pueden ser que no generen efectivo. Entonces obviamente no todos los días te vas a retirar televisores, ¿no? Va a ser alguna vez, seguramente no cotidianamente. Entonces inclusive aquí podemos utilizar otros ingresos, ¿no? Entendiendo que son otros ingresos no monetarios susceptibles a la generación del débito fiscal IVA, porque así la norma te lo exige. Retiros personales, entregas a socios por dividendos. Imagínate que tenemos una utilidad de 100.000 bolivianos para cada socio, y dentro de lo que se denomina los dividendos, entiéndase por dividendo aquella ganancia que el socio tiene para la inversión que ha hecho en la empresa, eso se llama dividendos. La empresa tiene su política de dividendos. Entonces, si tengo 100.000 bolivianos para entregarte como parte de socio, tu ganancia, entre comillas, por la inversión que has hecho en la empresa, no te lo voy a entregar todo de golpe, los 100.000, menos en efectivo. Entonces yo, como administrador de la empresa, como síndico, tengo que tratar de que ese dinero no salga rápido a la empresa, porque se tiene que reinvertir. Entonces ahí puedo tener una política de dividendos, y esa política de dividendos dirá, por ejemplo, el 10% de tus dividendos, es decir, 10.000 bolivianos de los 100.000, se te va a entregar en inventarios para que tú propio lo vendas, digamos. El otro por ciento, tal vez el 90% en efectivo, digamos, a cuotas inclusive. Entonces se llama política de dividendos, política de pago de dividendos, que desde el punto de vista financiero las empresas tienen que saber distribuir estos dividendos. Entonces en este caso podemos hablar de que esa entrega que te estoy haciendo de productos no es gratuito, porque te estoy pagando con producto. Por lo tanto, para la cosa impositiva genera el impuesto débito fiscal. Así no estés recibiendo dinero contante y sonante como una venta común. Entonces acá tengo que utilizar la cuenta ingresos presuntos, ingresos que no representen efectivo, etcétera, que de alguna manera van a separar estas casualidades en los ingresos. Pero la particularidad es que tiene el mismo tratamiento. En este caso, ingreso dice que no representa efectivo el 87% del retiro, en este caso los 10.000, y genera el débito fiscal. Obviamente, como toda en este caso, más adelante vamos a ver, no genera impuesto a la transacción. ¿Por qué? Porque el impuesto a la transacción, como dice, transacción comercial, si quieres el impuesto a la transacción, y lo vamos a ver el día jueves, genera, dice, la transmisión a título oneroso, no a diferencia acá inclusive de gratuito. Es decir, si hay venta, genera el impuesto a la transacción, pero en este caso entonces no está generando el impuesto a la transacción, pero sí genera el débito fiscal, ¿no? Entonces en este caso, como ven, estamos haciendo en este caso un retiro de un televisor por 1.300, ¿no? Y de esa manera entonces estamos en este caso, dice entonces, haciendo este retiro de efectivo. Ahora, este tipo de retiros están en este caso alcanzados por el impuesto, ¿sí? Porque si bien no hay una transferencia de dominio, es decir, el televisor es de vos, está en tu inventario para venderlo, solamente que ahora se está volviendo activo fijo de la propia empresa. Entonces no hay una transferencia de dominio, sino hay una transferencia, en este caso, de la propia empresa, ¿no? En este caso entonces acá vamos a dice retirar por 10.000 bolivianos, en este caso el televisor, ¿no? Y está generando un impuesto, ¿no? Bienes retirados para el consumo. En el otro caso dice, estamos por ejemplo dándole en este caso al dueño, digamos, como les decía hace un momento,
¿sí? El dividendo, si quieren, que les estamos dando a los socios. En este caso entonces hay también un bien retirado para consumo también particular del propio socio, si quieren, pero ya hay transferencia del título oneroso. En este caso entonces ya hay transferencia de dominio, y esa transferencia de dominio ya genera también el impuesto a la transacción. Entonces esas particularidades hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando retires para vos mismo, es decir, de tu propio inventario, podemos suponer aquí el televisor, puede ir inclusive a muebles y enseres, entonces no hay transferencia de título oneroso, pero sí genera un ingreso que no representa efectivo, pero sí genera el débito fiscal. Cuando estás retirando el socio, ya hay transferencia del título oneroso, por lo tanto ya hay un ingreso por una venta que, si bien no significa un ingreso propiamente de ventas, hay un ingreso por venta presunta, ¿no? Es decir, ya estoy pagando ya una deuda que tengo con el propio socio, pero no en efectivo, sino con mi inventario. Entonces ahí genera el débito fiscal y genera también el impuesto a la transacción, que hay que tener en cuenta en esta columnita del formulario que estamos viendo, que es en este caso el formulario 200, ¿no? Entonces, como ven acá, miren, sí, hemos visto ya lo que son los bienes no grabados. Ahora los bienes atribuidos, en este caso los 10.000. Ahora, ¿cuáles van a ser los 10.000? Estos, ¿no? Los bienes retirados por un lado, o los, en este caso, 10.000 por un lado, más los 5.000, cualquiera de ellos. Entonces, acá miren, voy a poner 0 en el formulario, y el 13% de 5.000 son 650. Pero aquí, como ya hemos generado en bienes retirados de consumo propio y particulares, en los 15.000, que son los televisores de 10.000 y 5.000, entonces genera crédito fiscal, no genera débito fiscal. Entonces, como ven, hay que tomar en cuenta que hay columnas como tasa cero y ventas o ingresos que no están alcanzados por el IVA, no genera crédito fiscal, pero los retiros personales, consumos de particulares y donaciones, que enseguida vamos a ver, también genera el débito fiscal, independientemente que estas no sean propiamente una venta, pero sí se entiende que está generando un ingreso, ¿no? Un ingreso presunto, es decir, no es un ingreso en efectivo, sino es un ingreso presunto. Por eso no es ahora tan factible retirar, regalar. Muchas empresas prefieren pagarte, y si quieres te compras de ahí mismo, pero como venta, como compra, o te compras de otro lado, ¿no? Entonces prefieren hacer eso porque en muchos casos hay un poquito de ambigüedad de norma en cuanto hasta dónde son los bienes retirados y hasta dónde genera el débito fiscal. Hay ciertas particularidades. Entonces, como ven, ahí estamos viendo los 15.000. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, dejo de compartir entonces y vamos a pasar a ahora lo que es las donaciones, que es similar en este caso, pero con esa cuentita particular nomás, que se va a llamar en este caso donaciones. Déjenme abrir el archivo. Ya, entonces estos retiros personales y donaciones en este caso, sí o sí también tienen que ser alcanzadas por impuesto, inclusive tienen que ser facturadas. En este caso entonces estamos transmitiendo a título gratuito bajo una donación. Ahí está el detalle, ¿no? Ahí me dirá, pero tantas cuentas, ¿para qué? Hay que saberlas utilizar, porque cuando viene la fiscalización del servicio de impuestos, la mente es tan frágil que en muchos casos nos olvidamos, ¿no? Y lo hemos mezclado todo en una cuenta que es ingreso por ventas, y al final nos debemos discriminar para cuando venga la fiscalización del servicio de impuestos. En este caso entonces, como ven, estamos haciendo una donación a título gratuito, que eso es la cuenta, en este caso una cuenta de egreso o gasto.
que de alguna manera para nosotros va a representar una pérdida que está de alguna manera dando de baja nuestro inventario, ¿no? Entonces estamos donando, en este caso, dice 4 televisores al colegio provincial por 10.000 bolivianos. Entonces eso tiene que ser facturado, y el hecho de ser facturado genera el débito fiscal, ¿no? Lo mismo que las transmisión, que es el retiro de bienes personales, pero en este caso entendiendo que hay una donación. Entonces una donación también puede ser considerada un retiro personal, que en este caso genera un impuesto, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, Marcelo Claure al Bolívar viene a donar un estadio y uno dice qué bueno será, ¿no? Seguramente en otros países como los Estados Unidos tal vez hay donaciones que permiten, o el impuestos en este caso de Estados Unidos te permitirá reducir ese gasto sin pagar impuestos, pues que vienen a donar a este tipo de países. En el caso de nuestro país, dice cualquier donación tiene que generar el impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en muchos casos para vulnerar impuestos hacemos figurar como que estamos donando plata, estamos donando inventarios para evitar el pago de impuestos, y obviamente que esa cuenta de egreso vaya a reducir el impuesto a la utilidad de las empresas, porque al final este es un egreso, ¿no es cierto? Este es un egreso que va a afectar a lo que es el estado de resultados, por ende la utilidad va a reducir la utilidad, por ende va a reducir el impuesto a la utilidad. Entonces, impuestos dice, por ahí creo que me quieren engañar. Entonces, antes de que me engañen, sacaré nomás un impuesto. Cualquier donación tiene que mínimamente pagar el débito fiscal. Entonces, ahí surge en nuestro país esa particularidad de que las donaciones también tienen que ser facturadas, así sean a título gratuito, pero que tienen que ser facturadas, y esa factura genere el débito fiscal. No genera el impuesto a la transacción, porque si bien hay una transferencia de derecho propietario, estás regalando entre comillas, ¿no? Entonces no hay una transacción, se llama a título oneroso, es decir, gratuito, sin que signifique la transmisión del derecho propietario. Entonces en ese caso no genera el impuesto a la transacción, pero sí genera el débito fiscal, o el 13%, que es el impuesto a la, en este caso el débito fiscal, ¿no? Entonces de esa manera es que ahora, a ver, veremos el formulario acá en, espérenme. Acá entonces el formulario, ¿sí? Como ven acá también estamos viendo en este caso los 10.000, que genera también el 13%, entendiendo que los 5.000 se han vendido o se han producido de una venta común. Entonces esta columna, el numeral 5 con el código 16, significa que hay un valor de retiro de bienes, ya sea gratuito o como pago que no signifique efectivo, pero que genera el débito fiscal. Pues les decía aquí, si aquí pongo 0, miren, los 13% de los 5.000, pero como aquí estamos retirando valores por donación de 10.000 bolivianos, así dones, es decir, la buena fe está facturada. En otras palabras, sube el, en este caso, débito fiscal, más allá del crédito fiscal que lo hemos visto allá y que afecta o no a la declaración del impuesto, ¿no? Entonces de esa manera es que hemos visto ahora el valor atraído a bienes de servicio o retirados para consumo propio y de particulares. Si hay alguna pregunta. Ya, ahora vamos a la otra columna entonces, que significa en este caso ya las devoluciones, ¿no? Las devoluciones. Déjenme abrir el archivo un ratito. Bien, vamos a ver entonces ahora lo que son las devoluciones en ventas. Bien, entonces las devoluciones en ventas, ¿no? Básicamente surgen de aquella operación que significa el que nosotros
hagamos una venta en este caso, ¿no? Y que de alguna manera esto nos genere una devolución, ¿no? En este caso una devolución de el producto que estamos vendiendo. Esperen, me voy a compartir pantalla. Entonces, cuando yo voy a comprar un inventario, me compro zapatos y de pronto esos zapatos no me gustan, no me entran, etcétera, entonces voy y devuelvo, ¿no es cierto? En el mejor de los casos me devuelven en efectivo, en el peor de los casos me cambian producto. Acá en nuestro país hay una particularidad: el empresario lo primero que hace cuando abre una tiendita inclusive de barrio, lo primero que hace es colgar el letrerito que dice hoy no fío, mañana sí, dice, ¿no? Entonces también otro letrerito que dice en este caso dice cuando te presto me sonríes y cuando te cobro te enojas, lo que dice, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo? Quiero evitar las devoluciones. Entonces, esa devolución significa que te están devolviendo tu plata. Por lo tanto, el devolver plata, etcétera, para ti significa un ingreso. Es decir, si hayas gastado 100 y hoy día te estoy devolviendo o me estás devolviendo el producto, entonces estás recibiendo 100 bolivianos, ¿no es cierto? Y esos 100 bolivianos tienen que ser de alguna manera tomados también como un ingreso. Por eso acá estamos viendo ahora la columna de devoluciones, ¿no? La columna de devoluciones. En este caso entonces vemos aquí en el ejercicio, acá tenemos la venta, hemos vendido otra vez 5.000 bolivianos, estamos sobre lo mismo entonces, entendiendo que tenemos ventas comunes, lo vamos a llamar así 5.000, pero dice hemos comprado nosotros por ejemplo dice 20 unidades del producto a bolivianos 1.000, entonces estamos pagando con banco 20.000 bolivianos. Hemos comprado un inventario, este es el asiento inicial si quieren de esa compra, y obviamente hay un crédito fiscal, pero de estos 20.000, de estas 20 unidades estoy devolviendo una unidad, ¿no? En este caso por no cumplir con las especificaciones, estaba roto, no funcionaba, no sé, cualquier cosa. Imagínate que son los mismos televisores, hemos comprado 20 televisores para venderlos y uno está mal, entonces se devuelve y el proveedor me dice no tengo, digamos, ¿no?, para cambiarte el televisor, entonces te lo devolveré nomás en efectivo o te debo. En este caso entonces tengo una cuenta por cobrar por la devolución del impuesto del televisor que estoy haciendo, y en este caso entonces dice estoy recibiendo ese dinero o ese derecho de cobro, puede ser caja, banco también aquí, con una cuenta de ingreso, otra vez ingreso que de alguna manera no representa ventas, sino representa un ingreso especial, me están devolviendo los 1.000 bolivianos. Entonces, para regularizar este crédito fiscal que yo he generado en la compra de los 20 televisores, tengo que regularizar este crédito fiscal con el débito fiscal. No es justo tampoco para el contribuyente que te apropies de un crédito fiscal, el 13% de 1.000 bolivianos, por algo que estás devolviendo. Entonces, de esa manera es que ahora tienes que regularizar este débito fiscal. Es decir, tengo que, en este caso, entender que está generando esa devolución, esos 1.000 bolivianos que me están devolviendo, es un ingreso, pero que significa un ingreso presunto también acá. Entonces estoy recibiendo o estoy contabilizando en una cuenta de ingreso, si quieren, especial, los 1.000 bolivianos, pero el 87% de esa venta, porque estoy regularizando el crédito fiscal con el débito fiscal. Entonces ahí surge estos 1.000 que significa la devolución, la suma de estos dos, si quieren, los 1.000, y eso se coloca acá, ¿no? Se coloca acá en lo que es en este caso la columna de las devoluciones en ventas, ¿no? De esa manera entonces es que nosotros hacemos este tipo de
operación. Entonces, como ven, es algo un poquito mucho más complejo el utilizar esto, ¿no? Estas columnas. Como ven, nosotros lo más tradicional que inclusive hacemos, que generalmente hacemos en aula, es calculamos las ventas, calculamos las compras, ¿no? Como en este caso compras, ¿sí? Y luego determinamos el impuesto y pagamos. A veces no hablamos ni que hay saldo a favor, nada, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, de esa manera es que nosotros no determinamos el impuesto, ¿no? Entonces, es lo más sencillo, que también se da en la vida real, pero también lo que estamos haciendo se da en la vida real. Entonces, como ven, el seminario está más orientado a ver con más particularidad estas otras columnas. Bien, ahora vamos a pasar a un ejercicio conjunto para ya entender lo que esté pasando acá. Si alguien tiene alguna consulta mientras abra el archivo. ¿Nadie? Bien, entonces, a ver, espérenme, denme un segundito, vamos a hablar ahora del ejercicio conjunto. Y igual van a tener bajo una carpeta que diga ejercicio conjunto. A ver, veremos un poquito la particularidad, ¿no? Vamos a ver las ventas en este caso y luego un poquito también las compras, ¿no? Ya, entonces acá estamos partiendo, a ver, vayamos al enunciado primero. Ya, aquí tengo entonces el enunciado del ejercicio conjunto. A ver si se puede leer, si se puede leer. Dice: la empresa Láser con NID 6147657024 tiene como actividad principal, aquí es la clave, una actividad principal, ¿sí? Una actividad principal, la compra y venta de motocicletas. Entonces su actividad principal es compra y venta de motocicletas, actividad 1. Dentro de ello dice como actividad secundaria, así hemos visto y vamos a ver en un momento más, actividad secundaria tiene el transporte internacional de carga, ¿sí? Y sus operaciones para el mes de octubre 2023 son las siguientes. Enseguida vamos a ver esa parte. Vuelvo a lo que era en este caso el espérenme, vamos a abrir el archivo, a lo que era los términos de referencia que tiene que ver con aquello que es en este caso la auditoría de la sociedad salesiana. Como ven, aquí tenemos varias actividades, entonces hay que ver cuál es la actividad principal. Acá la actividad principal seguramente es educación, porque casi todo está relacionado a la educación, pero hay otras actividades como por ejemplo talleres, inclusive aquello que es catering, eventos, etc. Entonces tiene distintas actividades, inclusive proyectos, ¿sí? Que hay que ir viendo cuáles son las actividades que el servicio de impuestos tiene. Espérenme, vamos a abrir un archivo que quiero mostrarles. Espérenme un segundito. Espérenme, vamos a ver qué significan las actividades y las subactividades. ¿Cuántas actividades puede tener las empresas? Dice, no hay límite, ¿no? Puedes tener las actividades que tú quieras, las actividades a la cual tú estés alcanzado. La única, ¿cómo te puedo llamar? La única restricción, le vamos a llamar así, que te da impuestos nacionales es que puedes tener hasta dos actividades con factura manual. De 3 actividades para arriba necesariamente tienes que entrar ya a la facturación virtual, si quieres portal web también, pero principalmente la facturación virtual. 1, 2, solamente puedes tener hasta 2 actividades de alguna manera
si es que, por ejemplo, eres una empresa unipersonal de más actividad, de 2 actividades para más arriba, ya tienes que constituirte en una sociedad, es decir, de SRL, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, no hay, digamos, una fiscalización exhaustiva de este caso. Yo conozco empresas que son unipersonales y que tienen 3, 4, 5 actividades inclusive, pero que de alguna manera entonces ellos tienen este tipo de actividades, ¿no? Entonces hay que saber hasta sugerir al empresario que no te conviene tener, como el caso de la Sociedad Salesiana, tantas actividades en un solo NID. Es mejor que cada actividad tenga su NID, ¿sí? Es decir, la radio su NID, el colegio su NID, el otro su NID, etc. Lo que pasa es que en la Sociedad Salesiana, y por política seguramente eclesiástica, que son de la Iglesia Católica, todo tiene que estar centrado en uno por control seguramente. Pero ya desde el punto de vista privado es mejor que cada actividad tenga su propio NID, y ya desde el punto de vista administrativo se genere el denominado gobierno corporativo, ¿no? Y que de alguna manera entonces en una reunión se junten, si quieren, los balances, la información financiera, que se consolide esa información para los socios, pero cada actividad va a declarar su propio impuesto, cada actividad va a tener su propio formulario si quieren, y es lo mejor que puede pasar. Cada actividad inclusive va a tener su contador. En el caso de la Sociedad Salesiana, cada una de esas unidades tendrá su contador, pero no declara individualmente el impuesto, sino aquella casa central que se llama Inspectoría Salesiana, si no me equivoco, que es la que declara el impuesto de todas esas actividades. Pero son particularidades, son políticas que tiene la empresa. Estamos viendo entonces en la pantalla el cúmulo de actividades que el servicio de impuestos te puede clasificar. Por ejemplo, si eres actividad petrolera, puede ser una empresa de distribución, de refinación, de exploración. Entonces hay un grupo, que es en este caso un subgrupo, una actividad que es la actividad petrolera, y puede haber subgrupos que puedes tener este tipo de actividades. Lo mismo el caso, por ejemplo, de producción de alimentos y bebidas. Puede ser una empresa de aceites y grasas, puede ser una empresa que produzca alimentos. En el caso de bebidas lo mismo, ¿no? Puedes producir bebidas malteadas, azucaradas, puedes de alguna manera hacer una empresa textil, vas a tener distintas actividades. Entonces, miren las actividades, ¿sí? Son alrededor de 234 actividades que tiene el servicio de impuestos, y que en relación a lo que tú hagas te van a dar una actividad, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que soy una fábrica de caucho y plástico, reciclo, digamos, plástico, y sobre eso hago, digamos, no sé, envases plásticos, pero a la vez también puedo fabricar, por ejemplo, algo con vidrio, puedo fabricar algo con metales. Entonces me dan distinto tipo de actividades, y en relación a eso entonces esas actividades van a tener sus particularidades en la declaración de impuestos, y dentro de ellos seguramente va a haber donaciones, va a haber descuentos, va a haber devoluciones, etcétera, etcétera. Entonces por eso, ¿no?, que hablamos ahora de actividades, ¿no? Estas actividades que, como dice en el ejercicio, estamos viendo ahora este tipo de actividades, ¿no? Unas actividades que la actividad principal había sido la comercialización de motos, de motocicletas, y dentro de ello entonces tenemos, dice ahora, una segunda actividad que es el transporte internacional. Así entonces que estamos haciendo este ejercicio que tenemos 2 actividades. Entonces lo primero que vamos a hacer, dice, es realizar la venta de motos y repuestos por un total de 250.000. En ese caso entonces, acá tengo el formulario y acá tengo también el asiento. No, este no es el asiento, espera. Ya, acá tengo el asiento. Vamos a llevar un poquito aquí, espera. Bien, entonces ahora miren, estoy llenando el total. Vamos a ir llenando uno por uno, entendiendo que hay actividades que generan el IVA con el 13% y actividades que no, pero que sí las tengo que declarar. Lo voy a ir pintando.
Entonces en este caso, en nuestro primer asiento dice, estamos generando ahora la venta, ¿no? En este caso dice, la empresa Láser vende repuestos y motos por 252.500 bolivianos. El asiento del tradicional banco, que recibe los 252.550 como cualquier actividad normal. En este caso emitimos el gasto del 3% del impuesto a la transacción y el impuesto tributario o el pasivo tributario, que en este caso significa el 13%, en este caso el 3% el pasivo tributario. Entonces acá sí estamos haciendo un ingreso por venta, pero también acá lo estoy clasificando mis actividades en mi plan de cuentas en ingresos de venta locales que sí generan el débito fiscal IVA, y más adelante en ingresos de ventas al exterior o exportación que no genera IVA. Entonces es bueno separar nuestras cuentas. Entonces el asiento es el común y corriente que conocemos, genera los 252.000, el 13% del impuesto a la transacción. Suponiendo que es la única venta del mes, en este caso, estoy presentando el formulario y aquí entonces, como ven, estoy generando los 252.000. Entonces, en este caso, estoy anotando aquí los 252.000 del formulario. Si no se ve, me piden que amplíe. Entonces, es una venta común. Ahora, ¿qué más dice nuestro ejercicio? Vamos al ejercicio. Dice, el ingreso por servicios de transporte internacional de carga son 25.000 bolivianos. Además, exporto, ¿no?, motos por 122.500, pero el contribuyente no solicita los CDIMS. ¿Qué es los CDIMS? Los certificados de devolución impositiva. Una vez que yo exporto, puedo solicitar que el 13% de esta venta, de todo aquello que gaste yo en el exterior, se me devuelva el 13%. Mañana les voy a explicar un poquito lo que es el CDIM también. Certificado de devolución impositiva, que es el IVA que te devuelve el Estado por haber exportado. Hoy, por ejemplo, por la coyuntura económica que estamos atravesando, no se está devolviendo estos CDIs porque el Estado no tiene plata para devolver. Entonces, más bien necesita plata y te sigue cobrando los impuestos, pero no te está devolviendo los CDIs. En este caso, entonces, 122.000 por exportación y 25.000 por nuestra segunda actividad, en este caso, que había sido la carga internacional. Entonces, en este caso, si bien estamos hablando de la primera actividad, que también es venta, pero aquí estamos hablando de venta al exterior o exportación, y nuestra segunda actividad, los 25.000, ¿no? Entonces vamos a nuestro asiento contable, ¿sí?, y a ver cómo se presenta esto en el formulario. Entonces acá tenemos, dice, primero estamos prestando servicios de transporte. Hemos dicho hace un momento que existen actividades que se conocen como ventas grabadas a tasa cero, la venta de libros, habíamos dicho, y también el transporte internacional de carga. En este caso, entonces, como ven, estoy recibiendo los 25.000 por el transporte en banco, genero un ingreso monetario de servicios de transporte, pero no genero el débito fiscal al estar esta actividad exenta del impuesto al valor agregado. Entonces, como ven, los 25.000 en este caso, acá se nos ha ido, ¿no? Los 25.000 tienen que sí o sí ingresar íntegramente sin ese 3 o 13% a lo que son los impuestos. En este caso, entonces, como ven acá, hemos registrado los 252.000 hace un momento, que es la venta común y corriente. Ahora estoy registrando el transporte internacional, que está exento del IVA, y además dice las exportaciones. En este caso tengo una cuenta por cobrar hasta que llegue seguramente la moto al exterior. No me van a pagar todavía en el efectivo, entonces tengo una cuenta por cobrar, en este caso de 22.000 bolivianos. Sí es un ingreso, pero a diferencia de este otro, no es un ingreso por venta local, sino es un ingreso por exportación. Estoy vendiendo en ambos casos, pero en un caso es mercado interno y en el otro caso es exportación. Y las exportaciones también
están en este caso exentas del impuesto al valor agregado, los 122.000, ¿no? Los 122.500, ¿no? Estos 122.500, ¿sí? En este caso, ¿sí? Los registro entonces acá, ¿no? Los 122.500 que son exportación, ¿sí? En este caso, exportación 122.500 y las ventas grabadas a tasa cero 25.000, ¿no? Entonces, de alguna manera, espérenme, se me ha ido. Ahora sí. Entonces, estamos nosotros acá registrando las exportaciones. Como ven, a veces nosotros pensamos que es declarar compras y ventas, pero tiene su particularidad. En este caso no tenemos una tercera actividad. Por ejemplo, si fuéramos también una librería a la vez, tendríamos la tasa cero por venta de libros nacionales e internacionales, podría ser también, ¿no? O si fuéramos, por ejemplo, acá en la sociedad salesiana, a ver, volveremos al ejemplito acá, miren, ¿sí? Acá, por ejemplo, la sociedad salesiana, ¿sí? Tiene servicios sociales, CAMI, en Ayopaya, dice. Si alguien conoce CAMI, por ejemplo, se hace, por ejemplo, la sociedad salesiana vende salame, chorizos, etcétera, que se hacen en CAMI, ¿no? Con los jóvenes allá en la sociedad salesiana se hacen este tipo de embutidos al estilo alemán, que no se vende en cualquier mercado, se vende en los supermercados de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Pero de alguna manera es una empresa social, sí de la Iglesia Católica, pero es una empresa social, entonces esa también puede estar exenta del impuesto, en este caso al valor agregado. Entonces hay que saber diferenciar este tipo de actividades. En este caso solamente entonces tenemos no tenemos una tercera actividad, que significa la venta grabada, pero vamos a suponer que podemos tener una empresa social, una empresa comunitaria, tal vez podría estar acá, ¿no? Luego dice entonces lo que viene son los valores atribuidos al retiro personal, ¿no es cierto? A ver, acá entonces en nuestro ejercicio dice, a ver, vayamos al enunciado. Dice, se dona una moto al Servicio Departamental de Deportes por un valor de 14.560. Estoy regalando, en otras palabras, una moto. Estoy haciendo entonces donación. Y hemos explicado hace un momento que la donación puede ser tomada como un retiro por terceros, ¿no? O un retiro de transmisión gratuita de bienes, en este caso. Ojo, transmisión gratuita no significa que estás heredando, también significa eso, ¿no? También la transmisión gratuita es la herencia, transmisión gratuita de bienes, pero una donación también es una transferencia gratuita. Entonces aquí el valor atribuido a ese servicio retirado o consumo de particulares, en este caso la moto, ¿no? Acá entonces, como ven, en nuestro asiento estamos haciendo una donación. Una donación, dice, de una moto al servicio departamental. En este caso entonces donación a título gratuito, en este caso una cuenta también de pérdida, si quieren, un egreso, ¿no? Y que de alguna manera no representa efectivo, pero aquí estoy registrando la cuenta de ingreso que nos representan valores o ventas efectivas. Entonces una cuenta de ingreso no monetario que tengo que saberlo separar, pero genera el débito fiscal IVA, ¿no? Genera el débito fiscal del 13% de la donación. En este caso la donación, dice, es 14.560, pero además, a ver, vayamos a nuestro ejercicio. Además, dice, se entrega también una motocicleta a administración para operaciones administrativas, un costo de 12.000. En este caso ya no es una donación, sino es un uso de consumo propio, consumo de nosotros mismos, ¿no? En ese caso entonces acá estoy registrando ahora, ¿no? Consúmolo a título propio, ¿sí? Puede ser también vehículos en este caso, ¿sí? Consumo a título propio, una cuenta también de egreso, los 12.000, y sí, y genera también la cuenta ingreso que nos representa ventas en efectivo, ¿no? Y obviamente genera el débito fiscal IVA, ¿no? Genera el débito fiscal IVA.
En este caso entonces, como ves, estamos ahora generando el 13% de 12.000. 14.560 más 12.000, entonces son los 26.000. En este caso los 26.560. Miren, voy a cambiar a cero un momento para ver cómo afecta a la determinación del débito fiscal. 0 vamos a ponerle, miren, ya genera entonces otro débito fiscal, pero como en este caso estamos registrando estas transferencias, entonces genera el débito fiscal, ¿no? Luego, ¿qué dice nuestro enunciado? Dice, se realizó la devolución de una moto por encontrarse en mal estado, es decir, nos han comprado una moto y nos están devolviendo, ¿sí? En este caso dice que nos han comprado en tiempo pasado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es registrar también esa parte, ¿sí? Espérenme a ver, aquí estamos con los 12.000, ¿no? Acá entonces me ha saltado el asiento, ahorita vamos a ver al otro. Entonces, en este caso dice, espérenme a ver, aquí, ¿no? Ya, nos están devolviendo, aquí nos están devolviendo, creo que nos hemos pasado, así, espérenme. Ya, en los 26.000 estamos, no, yo me estoy equivocando, espérenme. Ya, entonces lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Es, a ver, el asiento origen, ¿sí? Hemos, en este caso dice, a ver, esto es la devolución, ya, espérenme un segundito, a ver, aquí creo que duplicó el asiento. Ya, los 12.000 entonces, ¿no? En este caso dice, en su momento, ¿sí? Nosotros hemos vendido en este caso, hemos vendido en este caso el mueble, ¿no? Entonces en este caso dice, ahora estamos devolviendo ese mueble. Entonces la devolución a lo que hemos comprado significa para nosotros un ingreso, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en su momento es esto, ¿no? Hemos comprado un mueble y en ser, ¿sí? Hemos tenido el crédito fiscal, ¿sí? Y en este caso entonces lo que estamos haciendo, esto, ¿no? Hemos registrado la compra del mueble, ¿sí? En una cuenta de activo. Al comprar el mueble hemos registrado el crédito fiscal. Al comprar el mueble hemos registrado el crédito fiscal del 13% de los 12.000. Pero más adelante hemos devuelto, dice, este mueble porque no representaba los requerimientos que hemos comprado. Entonces nos están devolviendo en efectivo los 12.000, pero estos 12.000 bolivianos va a generar el 13%, espérenme, aquí nos hemos equivocado, va a generar el 13% de esta devolución. Esta devolución en compras entonces para nosotros es un ingreso presunto que inclusive está entrando en efectivo, ¿no? Entonces por esa devolución, las devoluciones significa que estoy generando el débito fiscal. Este débito fiscal que va a ir a regularizar el crédito fiscal que yo he generado en la compra. Entonces aquí no me puedo apropiar del 13% de algo que estoy devolviendo. Entonces aquí está la contracuenta. Esto que yo me he apropiado al comprar, ahora lo estoy regularizando con la devolución del débito fiscal. Entonces estás regularizando las cuentas de crédito y débito fiscal, entendiendo que esta devolución en compras es un ingreso también, en este caso presunto. Las devoluciones en compras, es decir, yo compro y en algún momento devuelvo, esa devolución es tomada como un denominado ingreso presunto. Entonces ahí estamos registrando en este caso los 12.000 como devolución, ¿no? Como devolución. Ahora vuelvo al otro asientito. En este caso entonces ahora dice que estamos comprando un mueble pero con descuento. A ver, vamos a nuestro ejercicio. Dice se compró muebles por 102.000 con un descuento del 5% explícito de bolivianos 5.100, pagando por transferencia solamente 96.900, que es el saldo de lo que estamos pagando de estos 102.000 menos el descuento. Entonces este descuento es considerado también un ingreso presunto para la empresa, ¿no? Es un descuento
presunto. En este caso entonces, como ven, estamos registrando acá a la compra de mueble, ¿sí? El total, en este caso, ¿sí? Los 102.000. Entonces miren, si yo sumo el 87% más el 13%, son los 102.000, que significa la compra en este caso del mueble, ¿no? Pero ese es el valor del mueble, ¿sí? Personalmente estoy pagando 96.900. ¿Por qué? Porque me han dado un descuento de ¿cuánto? De 5.100. Entonces, si sumo aquí, miren, el 87% de los 5.100 más el 13% de los 5.100 suman los 5.100. Entonces, el descuento es un ingreso presunto para la empresa, y ese ingreso presunto genera el débito fiscal. Entonces, estas cuentas de ingreso presunto en las devoluciones también está alcanzada por en este caso, el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, estos 5.100, que en este caso dice son los descuentos, estos 5.100, que es el descuento, lo estoy declarando también acá en el formulario, como ven, los 5.100, ¿no? Los 5.100. De esa manera entonces es que estoy llenando ahora todo lo que es el formulario propiamente dicho, ¿no? Entonces, como ven, hay ítems que no incrementan o decrementan el impuesto, y hay ítems que sí hay que tomarlos en cuenta. Entonces ahí hemos hecho un trabajo conjunto. Una vez que ya hemos determinado entonces los descuentos, etcétera, ahí sí dice va a generar el débito fiscal IVA. ¿Qué ha generado el débito fiscal IVA? Mire, el 13% de las ventas comunes, 13% de 252.000, 3.200, no, 32.831, ¿no? A ver, déjenme un poquito recorrer para que no, ya, no, nos reduciremos, espérenme. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, ya, las exportaciones, como ven, no genera IVA. Entonces, estamos en este caso con 0, ¿no? No genera IVA. Las exportaciones no generan IVA, ¿sí? Las ventas de tasa 0, por ende, hemos dicho que no genera tampoco el IVA, ¿no es cierto? No genera el IVA. Las ventas no grabadas, como el caso de turismo comunitario, etcétera, tampoco genera IVA, ¿no? Tampoco genera IVA. El retiro de bienes, donaciones, retiro de bienes por los socios sí genera IVA, ¿sí? 13% de 26.560, que es el total del retiro, 13%, 3.452. Las devoluciones en compras, cuando nosotros compramos algo y devolvemos, en este caso por 12.000, también genera en este caso el IVA, 13% de 12.000, 1.560. Y los descuentos, que también generan IVA, ¿no? Si te descuenten, obviamente un descuento explícito, es decir, tiene que estar en la factura, genera IVA. Si sumamos nosotros entonces todas estas actividades que generan IVA, desde las ventas tradicionales, vamos a llamar así, hasta todo lo que hemos visto hoy día, la sumatoria de ello son los 38.507 que está acá. Ya sé que lo trabajo en el formulario, lo trabajo con mayores en el asiento contable, entonces se hace importante el conocer ese tipo de actividades. Una vez entonces que hemos tenido esto, ya pasamos ahora, por ejemplo, a ver el total de las compras. En este caso vamos a suponer, ¿sí? Un total de, pónganle, 50.000 bolivianos en compras, ¿no? Ya hemos visto ayer las compras. Entonces, compras que están relacionadas en el periodo, vamos a suponer las mismas 50.000, ¿sí? Y dentro de ello entonces podríamos tener actividades que no están vinculadas, como por ejemplo, enseguida vamos a ver esa parte, compra por ejemplo de equipos médicos para el hospital del pueblo, si somos una empresa minera por ejemplo, que no está alcanzada. Y lo mismo en el caso de devoluciones, lo contrario de lo que hemos visto hoy día, cuando nosotros nos devuelvan. Entonces, en este caso, el 13% de 50.000, 6.500, y en ese caso entonces dice que si el débito fiscal,
si el débito fiscal que tenemos aquí, el débito fiscal es mayor, ¿no?, al crédito fiscal, aquello que hemos generado nosotros en lo que es las compras en el periodo, entonces hay saldo a favor del fisco. Por eso aquí dice 38.500 menos 6.500, 38.500 de débito fiscal menos 6.500 de crédito fiscal, tenemos una diferencia a favor del fisco de 32.000 bolivianos que hay que presentar, ¿no? Ahora ahí hay que saber planificar, pues no hay planificación mala, regular, y planificación en este caso impositiva se llama, de cuánto y qué meses vamos a pagar. Por eso hay que saber hasta cuándo comprar, inclusive para generar el crédito fiscal y jalar saldo del periodo. Enseguida vamos a ver esa parte. Entonces así se llena el formulario 200. Ahora vamos a pasar a la parte de la determinación cuando existe, en este caso, saldo a favor del crédito fiscal. Acá entonces, como ven, no hay saldo a favor del crédito fiscal. El débito fiscal 38.507 es mayor al crédito fiscal 6.500. Debo entonces al servicio de impuestos un saldo a favor del fisco de 32.000, el cual tiene que ser pagado. Por eso se llama saldo definitivo a favor del fisco, los 32.000. En algún caso si se actualizara o habría tributo omitido, que mañana lo vamos a ver, y el saldo propiamente a pagar, los 32.000. Bien, si hay alguna consulta entonces. Ya, déjenme ahora abrir entonces el archivo de cuando tenemos un saldo. Espérenme un segundito. Bien, comparto pantalla. Entonces ahora vamos a ver este concepto de saldo, ¿no? Saldo a favor del periodo o del mes anterior. Entonces, a ver, acá tengo el ejercicio. Tenemos, dice, la empresa Rosario SRL que tiene un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, entendiendo que periodo anterior puede ser el anterior mes. Digamos, estoy pagando hoy, que son los impuestos del mes de, estamos en enero, estamos pagando de diciembre, pero al 1 de diciembre o al 30 de noviembre tenía un saldo a favor del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que el crédito fiscal era mayor al débito fiscal, por lo tanto tengo un saldo al contribuyente. Entonces en ese caso, para el periodo diciembre tengo un saldo, dice, de 23.456, ¿no? En este caso entonces hay que tomar en cuenta que ese saldo se tiene que actualizar, ¿no? ¿Y por qué? Porque así como el servicio de impuestos, cuando te atrasas con un impuesto, no pagas fuera de fecha, con una multa tributaria, etcétera, te actualizan tu deuda por UFB desde el momento en que debes haber pagado hasta el momento en que pagas. Entonces, si te actualizan la deuda, también hay que actualizar el crédito fiscal. Ahora hay otros que no actualizan. Bueno, no es obligatorio tampoco, pero te conviene actualizar. Enseguida te voy a explicar por qué. Entonces, ¿cómo se actualiza? A través de este concepto que se llama unidad de fomento a la vivienda, que lo determina el Banco Central, y que para este periodo dice, en el caso, ¿no?,
el día después de la declaración es de 2.1234 bolívares, es decir, una unidad de fomento a la vivienda, que es el indicador que refleja la inflación en el país, que hoy ya no refleja, pero bueno, sigue por norma utilizándose este indicador, dice es de 2.1434 UFBs por cada boliviano, y el día de la declaración en este caso es de 2.3456, ¿no? Estos valores entonces son los valores de cambio o de actualización por la UGB. Las compras del mes son 125.000 y las ventas son de 345.000. Entonces con eso vamos a empezar ahora a hacer el asiento de actualización, pero primero vamos a entender qué había sido este registro. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es entender que el saldo a favor del contribuyente, ¿sí? Parte de que nosotros tenemos esto, ¿no? En este caso, en el debe tenemos un saldo anterior, vamos a poner en este caso al 30 de noviembre del 2000, en este caso 24. Estamos hablando que estamos pagando hoy día el periodo diciembre, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Al mes de noviembre, ¿sí? En el mes de noviembre yo he hecho compras, por eso tengo el crédito fiscal. He registrado entonces el crédito fiscal. ¿A través de qué? De este asiento, ¿no es cierto? Hemos hecho en este caso las compras, gasto administrativo en este caso, es registrado en el mes de diciembre, acá lo ponemos el mes, es registrado en el mes de diciembre o en el mes que corresponda, es registrado las compras, ¿no? En este caso gasto administrativo, y dentro de ello es registrado el crédito fiscal por el 13%. Entonces en mi mayor contable, como ven, tengo un saldo anterior al 30 de noviembre y las compras de diciembre del año 2024 se están registrando acá. Espérenme, me estoy equivocando aquí. Entonces los 16.500 significa las compras del periodo o del crédito fiscal. Entonces ahí yo tengo que entender que tengo que actualizar el saldo anterior, ¿sí? Enseguida les voy a explicar por qué. De la misma manera, entonces en el mes de diciembre, ¿no? Vamos ahora a los mayores a ver en este caso. El mes de diciembre he vendido 345.000, dice, entonces ha generado el débito fiscal. Entonces en el mayor acá no tenía saldo del débito fiscal, y sí estoy generando en este caso en el mismo diciembre, todo esto es diciembre, estoy generando el débito fiscal por las ventas que estoy haciendo por 44.800, ¿sí? Entonces si yo tendría que pagar en este momento el impuesto, y acá por ejemplo vamos a poner que no actualizó, miren, el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué dice la norma? Si el débito fiscal es en este caso, ¿no? Mayor, le llamamos así, ¿no? Mayor al crédito fiscal, si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, entonces aquí existe saldo a favor del fisco o de impuestos. Lo contrario, ¿no? Si el crédito fiscal, en este caso el activo, ¿no? es mayor al débito fiscal, entonces tengo un saldo a favor del contribuyente, ¿sí? Entonces en el caso, en el mes de noviembre, seguramente hemos tenido un saldo a favor del, en este caso, contribuyente, ¿no? Entonces tenemos un saldo a favor del contribuyente. En este caso, ¿cómo sería? 48.000 es mayor a 16.250, por lo tanto dice, tengo en este caso un impuesto a pagar, ¿sí? De, a ver, haremos en este caso 44.850 menos 39.706 de 5.144, ¿sí? Pero aquí habíamos actualizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Partiremos entonces, espérenme, voy a abrir un ratito el formulario 200 para que veamos esta parte, espérenme.
Entonces, a ver, veremos esta parte. Mire, estamos haciendo el ejercicio. Vamos a partir de lo más tradicional para que me entiendan lo que estamos haciendo. Entonces dicen, miren, hemos hecho nuestros asientos. Tenemos una venta en el mes de, en este caso, 345,000. Voy a borrar un ratito acá. Espérenme. Vamos a borrar los impuestos. Espérenme. Sí, entonces miren, acá dice tengo. Espérenme, vamos a borrar las fórmulas. ¿Sí? Ya, todos estamos partiendo en este caso para ver solamente el ejercicio de, en este caso la empresa, estamos partiendo de 0, ¿no? En este caso entonces, como ven, miren, tenemos ventas de 345,000. Acá está en el asiento. Ha generado un débito fiscal de 48,000. Y dice en nuestro mismo ejercicio compras por 125,000. Entonces acá compras 125,000 y genera, dice en este caso, los mismos 125,000 son, si quieres, compras directamente relacionadas, y los 16,250, listo, y genera, dice, un impuesto a favor del fisco de 28,500, ¿no? Tomando en cuenta que no estoy todavía tomando en cuenta el saldo. Ahora vamos aquí a las columnas. En este caso dice, ¿no?, diferencia a favor del fisco 28,000. Si quieren, a ver, vamos aquí al ejercicio para que me entiendan de dónde sale esa parte. Vamos a los mayores. En este caso, el impuesto del mes, dice más, en este caso, tenemos los 44,000, menos los 16,250, los 28,600 que está aquí en el formulario. Pero habíamos tenido saldo a favor de 23,456. Entonces yo tengo que reconocer acá, miren, dice en esta columna, si aquí hemos reconocido el impuesto, ya hemos reconocido el impuesto de 28,000, ¿no? Ahora tengo que entender que el mes anterior o el periodo anterior tenía un saldo. ¿De cuánto era? Según nuestro mayor, acá teníamos un saldo de 23,456. Entonces, saldo de crédito fiscal del periodo anterior, en este caso noviembre, obviamente tiene que estar en el anterior formulario, los 23,456. De ahí salía los 5,000. ¿Qué quiere decir? Que acá en nuestro asiento contable, como ven, no estoy haciendo un impuesto que debo de 44,850 menos 39,706, que es la suma de la compra de este mes más el saldo anterior. En este caso los 5,144. Entonces ahí surge. Entonces aquí no he actualizado, pero magnífico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si actualizo? Actualizo significa que yo voy a generar un poquito más, es decir, va a subir este valor porque estoy actualizando por inflación. Muchos no actualizan, estás en tu derecho, si quieres no actualizas, si quieres actualizas. En este caso entonces está en su derecho y no actualizado, pero al tener saldo a favor anterior, el impuesto ha rebajado. Ahora, en este caso entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es actualizar, ¿no? Actualizar el valor. Para actualizar el valor entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero que tengo que tomar en cuenta la UFB del periodo. En este caso estamos hablando de enero-febrero, pero vamos a tomarlo como diciembre nada más. Tengo que actualizar en favor o en relación a la UFB. Entiéndase como UFB inicial, ¿sí? Inicial a el día siguiente donde tenemos que pagar esto, ¿no? Espérenme un segundito, alguien está con su micrófono, espérenme.
Entonces ahora vamos a tomar en cuenta entonces esto, ¿no? Inicial es el periodo en el que debería pagar, ¿ya? Y final es el momento en que tengo que actualizar. A ver, para que me entiendan, haremos aquí la línea del tiempo. Estamos hablando del mes de noviembre, en el cual se ha generado al 30 de noviembre del 2024. En este caso hemos generado un saldo a favor, ¿no es cierto? Todo el mes de diciembre, en este caso el mes de diciembre, se han generado ventas, ¿no? Y obviamente se han generado compras, ¿no? En estas compras he generado el crédito fiscal en el periodo, ¿sí? Entonces aquí he generado crédito fiscal de diciembre, ¿no? Al 31 de diciembre, que sería aquí, ¿no? El 31 de diciembre del 2024, ¿sí? Tengo por un lado el crédito fiscal más el saldo a favor. De ahí surge entonces que nosotros tenemos aquí en nuestro mayor, tenemos esto, ¿no? En este caso, miren, el saldo a favor más el crédito fiscal que hemos generado en el periodo. Entonces ahí estoy generando esta línea del tiempo para que me entiendas que a esta fecha estoy generando el denominado crédito fiscal, ¿no? Entonces tengo mi crédito fiscal está conformado por el crédito fiscal generado en las compras más el saldo a favor. Entonces este 1 de diciembre del 2024 yo tengo que tomar en cuenta que hay un indicador de inflación que se llama UFB. La cotización de ese día se conoce como UFB inicial, ¿sí? UFB inicial. ¿Por qué de ese día? Porque este crédito fiscal se va a generar, ¿sí? De este periodo, ¿no? De este periodo, o sea, es decir, la inflación se está generando en este mes de diciembre. Por eso tengo que partir de una UFB inicial al 1 de diciembre y la UFB final va a ser el 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy de alguna manera, ¿sí? También generando la regularización del impuesto del mes de diciembre. Entonces por eso voy a tomar en cuenta estos, ¿no? La UFB inicial y la UFB final, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer para actualizar es el paso 1, es que tengo que actualizar el saldo a favor del anterior periodo, ¿sí? En este caso bajo esta fórmula, mantenimiento de valor, así dice el servicio de impuestos, aunque más adelante, si no hoy día, mañana, les voy a mostrar la calculadora tributaria. Pero en este caso dice esa calculadora tributaria, utiliza esta fórmula. Mantenimiento de valor es igual a la UFB final sobre UFB inicial menos 1 por el crédito fiscal a favor del contribuyente, obviamente en bolivianos. Entonces reemplazo aquí, miren, la UFB final hemos dicho que va a ser 2.3456 y la UFB inicial 2.2. Entonces dice la fórmula eso, dividí la UFB final sobre la UFB inicial menos 1 por los 23.456 que era el saldo del periodo anterior. Entonces haciendo operaciones matemáticas tengo una actualización en este caso de 24.454, que si bien lo hemos borrado hace un momentito, ahora estoy haciendo entonces la actualización, ¿no? 2.454. Entonces miren, ha cambiado, primero ha cambiado la suma del crédito fiscal, ha cambiado el impuesto que tengo que pagar, ya no son 5.000, sino son 2.689. Entonces me conviene actualizar, ¿no es cierto? Pero hay que actualizar correctamente. Ahí surge entonces en este caso lo que estamos viendo, ¿no? Un tributo en este caso dice que se ha determinado de 28.600, un saldo
anterior del crédito fiscal. Y ahora dice, aquí voy a anotar esta actualización que hemos hecho, es decir, estos 2.400 redondeando al inmediato superior porque es 52, 2.455. Y vean que el impuesto ha bajado, el impuesto a pagar, a 2.689. Entonces también hay que tomar en cuenta que me conviene actualizar. ¿No ve? Que me conviene actualizar, porque si yo no actualizo, vuelvo al ejercicio, no actualizo, voy a pagar más impuesto. Desde el punto de vista gerencial, yo te puedo hacer responsable del saldo porque no has hecho bien tu contabilidad, no has hecho bien la declaración de impuestos. En una auditoría impositiva que lo hace la unidad de auditoría interna, te puede sacar responsabilidad, ¿no es cierto? Responsabilidad porque no estás cumpliendo un buen trabajo tributario. Entonces la unidad de auditoría interna de las empresas verifica que estés haciendo bien tu trabajo. Más o menos 2.000 bolivianos has hecho ahorrar o perder a la empresa si no has actualizado o no has tratado bien esto, ¿no? Entonces muchos inclusive no saben si tenían saldo anterior. Por ejemplo, en la consultoría, cuando un comerciante viene y dice declárame mis impuestos, se te trae sus facturas y en muchos casos no te trae ni el formulario anterior, o si está declarado en la plataforma de impuestos, está declarado sin saldos anteriores. Entonces pierdes pues esto, ¿no? Pierdes, y como ves en este caso estamos pagando impuesto en demasía, ¿no? Puedes reclamar, sí, pero eso es como se dice, no es un penar reclamar. Entonces es mejor hacer las cosas bien o tener este concepto de auditoría impositiva, entendiendo que auditoría tributaria lo hace el servicio de impuestos en la fiscalización y la auditoría impositiva lo hace la empresa, la gerencia, la unidad de auditoría interna, para ver si estás declarando bien o no los impuestos. Si no actualizas, no tienes saldo a favor, consolado, etcétera, entonces tienes responsabilidades, ¿no? Responsabilidades. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, entonces hasta aquí el día de hoy. Vamos a quedar acá, ¿no? Un ratito más terminaremos. A ver, espérenme. Esto se me está quedando, espérenme. Esta parte que tiene que ver con las últimas casillitas de esta parte, ¿no? Espérenme. Ya, esta no, que tiene que ver con ya aquello que significa pagos a cuenta. Casi nadie paga a cuenta, pero puede haber, es decir, reducimos el impuesto si habrías pagado adelantado, ¿no? Y que también podrían compensarse, ¿no? Acá entonces de alguna manera inclusive podría venir la solicitud de los CDIMS, que les voy a explicar después. Mañana vamos a empezar con esto del tributo omitido. ¿Qué pasa si me he olvidado, no? Pagar el impuesto, qué multas me cobran, qué incumplimiento de deberes fiscales he hecho, etcétera, etcétera. Esto vamos a ver mañana para terminar lo que es el IVA, y vamos a ver un poquito también lo que es la bancarización y lo que es el impuesto al el registro de compras y ventas, que ya lo hemos explicado, pero un poquito mañana vamos a tomar unas particularidades nada más con unas preguntas que vamos a ir respondiendo. Si no hay alguna pregunta, entonces estaremos quedando acá. Como ven, el manejo del formulario 200 no es lo sencillo que nosotros conocemos, ¿no? Hay que saber especializarse en la declaración de este impuesto. Si no hay preguntas, entonces estaríamos quedando acá. Dejo de compartir. Si no hay alguna consulta,